Hola, profe, buenos días. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Harold Enrique Noriega Vargas y el día de hoy voy a exponer eh, el flujo de caja de la producción que yo creé. Bien, entonces tenemos que la producción que yo monté está diseñada para vender cachama por kilogramo. ¿Sí? Tenemos que el horizonte de vida del proyecto será de 3 años en el que se va a ejecutar el proyecto. La demanda del proyecto va a atender en el primer año 25.000 kilogramos de cachama para la venta y en cada uno de los 2 años siguientes va a haber un incremento del 10%. Bien, el precio de venta por kilogramo de cachama será de 12.500 pesos, donde el 45% de esos 12.500 pesos hacen parte, va a generar, o sea, el 45% de estos 12.500 pesos se van a ir en lo que genera el costo por producción de kilogramo. Y el 18% de estos 12.500 van a corresponder a lo que generan los gastos administrativos pues, del proyecto como tal. Las inversiones en activos fijos o activos no corrientes será de 75 millones de pesos y las inversiones de capital de trabajo, activos corrientes, será de 90 millones de pesos. Y se va a manejar una depreciación anual para los activos fijos, que serían estos, los no corrientes, de 8 millones de pesos por cada uno de los 3 años que tiene el horizonte de vida del proyecto. El valor de rescate de los activos fijos es del 12% de los mismos y tenemos que el valor contable de los activos fijos al finalizar el horizonte de vida es de 9 millones de pesos y la recuperación de capital de trabajo al finalizar el horizonte de vida del proyecto es de 45 millones de pesos. En cuanto a la financiación del proyecto, del 100% de la financiación o de donde vienen los recursos, el 75% corresponde a los inversionistas, con un costo anual del 12% para su rentabilidad y el saldo restante, o sea, el 25% de ese 100% de la inversión total, se hará por terceros a través de créditos bancarios. Es un crédito bancario que va a tomar 3 años con una tasa anual del 13,2%. Y para todo el horizonte de vida, que son 3 años, se va a manejar un impuesto de renta de 35%. Bien, eso en cuanto a información básica del proyecto. Acá en las variables y la proyección inicial del flujo de caja, antes de entrar a lo más importante, por así decirlo, pues tenemos como un breve resumen de lo que acabé de mencionar, que son 25.000 kilogramos de venta de cachama en el primer año, y así sucesivamente. Se va a ver un aumento del 10% anual, el valor por kilogramo será de 12.500. Este 5.625 pesos que corresponde al costo de producción unitario es el 45% que mencionaba en la información básica. 5.625 pesos es lo que me cuesta a mí producir un kilogramo de cachama y 2.250 pesos corresponde al 18% de los gastos administrativos. Bien, esto hace parte, esto es lo que me genera en total 7.875 pesos, es lo que se me va es lo que se me va en invertir en producir un kilogramo de cachama prácticamente. Acá pues tenemos los valores mencionados anteriormente, pero por lo menos tenemos que el valor de financiación por recursos propios, había mencionado que era el 75%. Ese 75% corresponde a 146.250.000 pesos. Y el aporte o la financiación con crédito bancario corresponde al 25% restante, que es 48.750.000 pesos, con un costo de financiación del 13,2% anual. Bien, eso por ahora en cuanto a flujo de caja. En cuanto a las tablas de presupuestos, tenemos que la demanda del proyecto se hará durante 3 años. ¿Sí? El proyecto va a durar 3 años. El primer año tendrá una producción de 25.000 kilogramos de cachama y va a ir aumentando un 10% cada año. El año 2 sería de 27.500 kilogramos y finalizaría en su tercer año con una producción de 30.250 kilogramos de cachama por año. En cuanto al presupuesto de inversiones, tenemos que las inversiones para la ejecución del proyecto se van a hacer antes del año 1, o sea, se van a hacer solamente al iniciar el proyecto. Durante la ejecución, durante el horizonte de vida, no va a haber ninguna otra inversión como tal. Y tenemos que las inversiones suman un total de 165 millones, de los cuales 75 millones corresponden a inversiones en activos fijos y 90 millones en inversiones en capital de trabajo. Bien,
El proyecto no está estipulado que se presente la inflación como tal, entonces por eso tenemos que tanto el valor de venta como los gastos y los costos se van a mantener fijos durante los 3 años. Bien, entonces tenemos que el precio unitario por kilogramo se va a manejar igual, 12.500 pesos para cada uno de los 3 años. Tenemos que en el año 1 tendremos un total de ingresos de 312.500.000 pesos, en el año 2 343.750.000 pesos y en el final del proyecto, el año 3, 378.125.000 pesos. ¿Bien? Y en cuanto al presupuesto de costos, como mencionaba, como no hay inflación, los costos por kilogramo de cachama se van a manejar igual para cada uno de los 3 años, donde al finalizar el proyecto estaríamos generando un costo por kilogramo de 170.156.250 pesos y pues de cada uno de los valores para su correspondiente año. En cuanto a gastos administrativos, lo mismo, será de 2.250 pesos por kilogramo para cada uno de los 3 años, donde tenemos un total que para el año 1 se gastaron en gastos administrativos, valga la redundancia, 56.250.000 pesos, en el año 2 61.875.000 pesos y para el año 3 68.062.500 pesos. Bien, eso en cuanto a presupuestos. En el tema de financiamiento tenemos que el crédito bancario, como lo mencionaba en el resumen del flujo de caja, el crédito bancario fue por un total de 48.750.000 pesos en un total de 3 años. Se va a pagar ese crédito a un costo anual de 13,2%. Y tenemos que los recursos propios de los inversionistas ascendieron a 146.250.000 pesos con un costo anual del 12%, pues para su respectiva utilidad. Bien, para un total de financiamiento del proyecto de 195 millones de pesos. Tenemos entonces que el plazo para pagar este crédito, al hallar el cálculo de la cuota del crédito, nos da 36 meses con una tasa mensual del 1,1%. Bien, así que la cuota para pagar este valor más lo que generan los intereses será de 1.647.000 pesos 647.280 pesos. Bien, aquí tenemos lo que se paga de interés mensual y lo que se abona al capital como tal del crédito, para que al finalizar en los 3 años se haya pagado en total en cuanto a interés 10.552.000 pesos y al capital 48.750.000 pesos, que fue lo que nos prestó el banco, para que al final se haya pagado el crédito más los intereses y de un total de 59.302.091 pesos, que aquí básicamente en la tabla de amortizaciones está el resumen, donde tenemos que en el año 1 cuánto se pagó de interés y así sucesivamente hasta pagar el total, que es lo que vemos aquí nuevamente. Bien, en cuanto a la tasa de descuento, pues tenemos que el cálculo de la TIO, pues básicamente aquí tenemos lo que genera el costo de capital después de impuestos, que es el 2,15% para el crédito bancario y 9% para recursos propios, para que nos dé un total del 11,15%, que eso es lo que vamos a, que este es como el valor por el que debe estar el cálculo de la TIO acá en flujo de caja, el cálculo de la TIO, que es la tasa de interés de oportunidad, para darnos cuenta de si el proyecto está o no por encima de lo que nosotros necesitamos que nos dé. O sea, si el proyecto nos da por encima de 11,15%, estamos haciendo las cosas bien. Si da 11,15%, estamos haciendo las cosas bien porque no está por debajo. El problema es cuando esté por debajo. Bien, entonces ya teniendo toda esta información podemos venir acá a realizar el informe o a realizar lo que es el flujo de caja y saber si el proyecto durante los 3 años será o no rentable. Bien, entonces en cuanto a la evaluación del flujo de caja del proyecto como tal, tenemos que el valor que mencionaba anteriormente, el 11,15%,
es lo que debe, es el valor que debe dar mi proyecto para que sea rentable. Y como podemos ver, la TIR, la tasa interna de retorno, dio 24,6%. Esto significa que el proyecto está siendo, pues, efectivamente más que rentable, al igual que la evaluación del flujo del inversionista. ¿Sí? La evaluación del flujo del inversionista decíamos que era el 12% y tenemos una tasa interna de retorno del 31,65%, así que efectivamente estamos aplicando lo que se necesita para que el proyecto sea rentable durante los 3 años. Bien, entonces acá tenemos por lo menos lo que es el flujo de caja libre o flujo neto del proyecto, que es lo que me va a generar cada año. En el primer año son 79 millones, en el segundo 86, en el tercero 87. Igual para el flujo de caja del inversionista. 62 millones el primer año, 68 el segundo y 67 el tercero. Bien, por último venimos al análisis de sensibilidad del proyecto. Tenemos que la proyección inicial es de 25.000 kilogramos para el primer año y va a ir aumentando un 10% anual. Entonces tenemos que el valor límite para que mi proyecto siga siendo rentable, yo puedo en el primer año producir mínimo 19.954 kilogramos para que mi proyecto se mantenga dentro de las aspiraciones que estoy buscando para que sea rentable. Esto me indica que las ventas pueden disminuir un 20,18% y aún así siga siendo rentable el proyecto. El precio de venta yo lo puedo disminuir a 11.567 pesos, o sea, le puedo disminuir 933 pesos y mi proyecto seguirá siendo aún rentable. Y lo que son los costos, en el caso de los costos por producción, los puedo elevar a 6.558 pesos, igualmente un incremento en este caso de 933 pesos y seguirá siendo rentable el proyecto. Y en cuanto a los costos administrativos, el proyecto, los gastos pueden aumentar 933 pesos también, lo que corresponde a un 41,49% y aún así seguirá siendo rentable el proyecto. ¿Qué es lo importante aquí? Verificar cuál es el valor que más se acerca a cero. El valor que más se acerque a cero es la variable más crítica y la que no puedo mover mucho. En este caso vendría siendo el precio de venta por kilogramo. Tenemos que nos hemos bajado un 7,47%. ¿Sí? Entonces es como casi que el límite de lo máximo para que el proyecto a los 3 años siga siendo rentable. Bien, entonces, profe, en conclusión, este es mi proyecto. Como se evidencia cada uno de los valores, cada uno de los datos, es un proyecto rentable a corto plazo en el que pues hay que manejar tal vez si se puede hacer más largo para generar una mayor utilidad, pero durante los 3 años, que es el horizonte de vida del proyecto, el proyecto de venta de kilogramos de cachama en Florencia, Caquetá, sería más que rentable y un buen negocio para todos los inversionistas. Muchas gracias, profe, y espero que las cosas y el tema haya quedado bien claro. Que esté bien, profe. Un abrazo.